el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. La carta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda, en la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. En una cruz he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda, en la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Aleluya. ¿Cuántos son libres aquí? Gracias a Jesucristo. Dilo conmigo. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente cancelada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Cántalo. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. ¿Cuántos son libres aquí? Levanta tus manos si tú eres libre. Dile: Jesucristo, tú me has hecho libre. Te hiciste hombre, te hiciste esclavo para que yo fuera libre. Y en esta noche levanto mis manos, que son libres de todo pecado, que eran atadas con cadenas de hierro, Señor, pero tú las has roto. ¿De cuántos ha roto el Señor Jesús sus cadenas? Amén. Dile: gracias, Señor, tú eres el que me ha hecho libre. Ahora soy tu esclavo por amor. Gracias, Señor, porque los pecados que me asediaban están en la cruz del Calvario, lavados por tu sangre. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Oh, esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado
Buenos días, amados. Espero se encuentren bien en esta mañana de domingo para poder juntos meditar nuevamente en la palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos da claridad, que nos da iluminación a nuestra mente para actuar conforme a la voluntad de nuestro amado Señor. Por eso vamos en esta mañana preciosa porque Cristo está entre nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a ver un nuevo tema de nuestra serie Temas de importancia para la Iglesia. ¿Sí? El tema que vamos a ver el día de hoy es los cristianos y las deudas. ¿Cómo andamos con el tema de las deudas? Es un tema que no muchos le dan la importancia que es para el Señor, ¿no? De que debemos pedirle al Señor sabiduría para poder administrar todo lo que ingresa a nuestros hogares. Primeramente, cumplir con su mandamiento de darle a Él lo que Él se merece. No ya los diezmos como el Antiguo Testamento, que eso si se puede hacer y deseas hacerlo así está bien, sino darle conforme a lo que uno propuso en nuestro corazón, según los ingresos, como enseñaba Pablo, el método, ¿no?, de cada uno, conforme a lo que a proporción de lo que haga ingresado en esa semana, ya preparaba y llevaba el día domingo. Pero eso es entre vos y el Señor. El Señor ya nos ha dado todo, ¿no? Y este es un tema también muy, pero muy controversial en la iglesia de hoy, porque no muchos lo toman con la seriedad que se debe tomar, ¿no? Pablo, en la carta de Romanos, nos encomienda no deber nada a nadie, ¿sí?, sino el amor, ¿sí? Lo podemos leer en Romanos 13, ¿sí?, del 8 en adelante, si me querés acompañar. Vamos a Romanos. Siempre debemos tener nuestra Biblia entre nuestras manos, ¿sí?, para poder meditar en la palabra de nuestro Señor. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Vamos a leer Romanos 13, del 8 en adelante. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse a unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes. Uno, hago un paréntesis aquí, cuando no cumple, cuando pacta un préstamo o usa su tarjeta y no la paga, uno está cometiendo fraude y robo, ¿no? Es un robo. Y seguimos: no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice el versículo 10, y hasta ahí vamos a leer, no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios, ¿sí? No de los hombres, sino de Dios. Y también podemos ver el Salmo 37, versículo 21,
Y nos dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Acá tenemos un principio moral, ¿no? De conducta cristiana. Porque, ¿qué hace el que no conoce a Dios? Porque el impío es el que rechaza a Dios, el que es enemigo de Dios, el que no lo conoce. Pide prestado y no paga. Pero dice, mas el justo tiene misericordia y da. Acá es un principio y vemos que muchos, entre paréntesis, cristianos, hacen y viven como un impío. Como te decía, sacan un préstamo y después no lo quieren devolver. ¿Es pecado sacar un préstamo? No, no es pecado. El tema es que uno debe cumplir con lo pactado en ese préstamo. ¿Sí? ¿Es pecado usar una tarjeta de crédito? No, no es pecado usar la tarjeta de crédito. Pero uno debe cumplir en los pagos de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Por eso tenemos principios morales aquí, como hemos leído. ¿Por qué? Te hago la pregunta. Muchos actúan de manera incorrecta, como impíos, como los del mundo, ¿no? La Biblia no ordena explícitamente contra todas las formas de deuda, ¿sí? La Biblia advierte contra la deuda y ensalza la virtud de no endeudarse, pero no prohíbe la deuda. La Biblia tiene duras palabras de condena para los prestamistas que abusan de los que están atados a ellos. ¿Sí? Viene a ser en deuda, pero no condena al deudor. ¿Sí? Algunas personas cuestionan el cobro de cualquier interés sobre préstamos, pero muchas veces en la Biblia vemos que es de esperarse recibir una tarifa justa de interés sobre el dinero prestado. Vamos a leer juntos Proverbios 28, versículo 8. Proverbios 28, versículo 8. Y dice así: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se complace de los pobres, las aumenta. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Para entender mejor el concepto. Proverbios 28, versículo 8. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Quiere decir que no hace abusos como hacía Zaqueo, el cobrador de impuestos, que cuando el Señor cambió su corazón y se arrepintió de su vida pasada, ¿qué hizo? Él cumplió y dijo: yo volveré cuadruplicado todo lo que yo he robado por años. Y eso es una evidencia de un verdadero arrepentimiento de personas que son prestamistas y cometen usura y son estafadores porque estafan a las personas. Al convertirse, son justos, ¿sí? Y yo he sido testigo de personas que eran así y han cambiado, porque en realidad Dios cambió su corazón, ¿sí? Es un ejemplo que me gusta mucho, el ejemplo de Zaqueo, porque en temas de dinero, ¿no? Cuando hablamos de ofrendas, de diezmos,
Zaqueo es un ejemplo de una persona que había robado por años y él devolvió cuadruplicado lo que él había robado. Qué ejemplo, ¿no? La vida de nuestro hermano Zaqueo. Qué conversión realmente, porque a muchos lo que más les cuesta en las iglesias es el dar, ¿no? Dinero, ¿no? Muchas veces porque han sido estafados, muchas veces por otros motivos, pero hay tanta eh, mala experiencia, ¿no? En el tema del dinero, como vemos los falsos profetas que exigen el dinero, pero hay personas que salen de esas congregaciones que han dado autos, que han dado terrenos, que han dado cosas materiales a esos profetas o apóstoles, ¿no? De la prosperidad, y después cuando van a una iglesia de sana doctrina no dan nada. Qué tremendo. Vamos al ejemplo de Zaqueo. Te invito a leer Lucas. Vamos a leer versículos 7 al 9. Dice, versículo Lucas 19, versículo 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y el Señor respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Qué tremendo, ¿no? También podemos ver Mateo 25, versículo 27. Estamos viendo una parábola de Jesús, ¿sí? La parábola de los talentos, ¿no? Y el 27 dice: Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, al que tenía un solo talento. Qué ejemplo, ¿no? También. Porque él se lo quedó y no hizo nada. Por lo menos si lo hubiera puesto en los banqueros, dice, yo al venir hubiera sacado el interés, ¿no? En el antiguo Israel la ley prohibía cargar intereses en una categoría de préstamos, sobre todo aquellos hechos a los pobres, ¿sí? Podemos verlo en Levíticos 25, del 35 al 38. Levíticos 35, 25, 35 al 38. Vamos a leer. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, dice el Señor, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Sí?
Vamos a leer otra versión para que quede más claro. La Nueva Traducción Viviente, que les recomiendo que ustedes puedan descargar en el celular ahora que se puede y es más fácil, más rápido para adquirir. Y es una versión fidedigna, ¿sí? de la palabra. Por eso vamos a Levíticos 25, 35 nuevamente al 38 en esta versión. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Y vemos la usura hoy en día, ¿no? Aún dentro de estas falsas mega iglesias, ¿no? El fraude, la usura. Esta ley tenía muchas implicaciones sociales, financieras y también espirituales. Pero hay dos en esencial que vale la pena mencionar, ¿sí? Primero, esta ley ayudaba genuinamente a los pobres al empeorar su situación, ¿no? Cuando cada vez se iba empobreciendo más. Era ya bastante haber caído en la pobreza y podía ser humillante el tener que buscar prestado, ¿no? Pero si adicionalmente el pago del préstamo a una persona pobre tenía que ser aplastada por el pago de intereses, la obligación resultaría más perjudicial que benéfica para esa familia, esa persona. Y en segundo término, la ley enseñaba una importante lección espiritual para un prestamista. El hecho de no cargar los intereses del préstamo a una persona pobre era un acto de misericordia, porque estaría perdiendo el uso de ese dinero mientras estaba prestado, ¿sí? Sin embargo, esa sería una manera tangible de expresar gratitud a Dios por su misericordia, al no cobrar a su pueblo intereses por la gracia que Él les había concedido a ellos, ¿sí? Así como misericordiosamente Dios había sacado a los israelitas de Egipto cuando ellos no eran nada sino esclavos, sin dinero, y les había dado una tierra para que la poseyeran ellos, vemos que ellos salieron sin nada de Egipto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el texto. Y Él les concedió una tierra que ya estaba llena de fruto, que fluía, dice, leche y miel. Tenían todo armado, ¿no? Todo hecho, los hogares, todo, porque ellos tenían que quitar a todos los pueblos que vivían ahí. No era que tuvieron que empezar de cero. De igual manera, Dios esperaba que ellos practicaran una bondad similar hacia sus propios compatriotas pobres, ¿sí? Los cristianos se encuentran en una situación de igual manera. La vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha pagado nuestra deuda, ¿sí? De nuestros pecados contra Dios. Ahora, mientras tengamos oportunidad, dice la palabra, debemos ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad y particularmente a los hermanos de la fe. Qué importante el orden, ¿no?
de ayudar a los pobres y a los necesitados de la fe. ¿Sí? Lo podemos ver también en Hechos 6, como hemos leído, que habían puesto diáconos para ayudar a distribuir la ayuda a los necesitados. ¿Sí? Lo vemos, esto lo puedes leer después en Hechos 6, versículo 1. Qué tremendo, qué enseñanza, ¿no? Siempre, mientras podamos, debemos ayudar principalmente a nuestras familias y la familia de la fe, ¿sí? Y siempre hay necesidad entre el pueblo de Dios. Nosotros debemos estar atentos, amados, cuando compramos para nosotros mismos. Debemos apartar para poder compartir de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, ¿no? Si no, debemos ser sabios y buenos administradores y tener presente el ayudar a sea nuestro padre, sean hermanos, sea quien sea, nosotros debemos ayudar. Primera de Timoteo 5:8 nos dice: pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice Pablo a Timoteo. Nosotros debemos estar dispuestos, amados, a ayudar a los necesitados, como enseño siempre, dentro de nuestra familia y de la iglesia, ¿sí? Debemos atender, no nos debemos ayudar, olvidar de ayudar, ¿sí? Porque esto da muestra del cambio de vida que decimos y muchas veces no lo demostramos, ¿no? Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo demostramos? Ayudando, no solamente con dinero, ¿no? Sino con alimentos, con medicamentos, con ropa, ¿sí? Pero mientras tengamos la oportunidad, debemos ayudar y atender las necesidades. Y también podemos prestar dinero a nuestros hermanos. Pero cuando prestemos dinero, no estemos como el consiervo que acogotaba al otro siervo del Señor para cobrar lo que el rey le había, a él, una deuda impagable, le había dejado cesante. Él quería cobrar lo poco que el otro le debía. No debemos ser así con nuestros hermanos, porque tenemos que entender y debemos tener
compasión de la situación de que estaba pasando nuestro hermano, ¿no? Jesús aún enseñó este principio en la parábola acerca de los deudores, como te estaba diciendo, y su actitud hacia el perdón de la deuda, ¿sí? Vamos a leer Mateo 18, versículo 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35 nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacerle cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, agarrándole, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas este no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste, me suplicaste. ¿No debías tú también hacer misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y así también, dice el Señor celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esto lo podemos también ver el plano, como siempre, espiritual, pero también el plano material. Cuando también enseñó el Padre Nuestro, también habla de: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay varias traducciones del versículo y también habla de estas cosas cuando debemos algo a alguien o no devolvemos, por ejemplo, alguna herramienta, y siempre estamos en deuda con alguien y debemos retribuirlo eso, ¿sí? Pero en el plano espiritual habla de el perdón, ¿no? El olvidar. La Biblia no expresa ni prohibiciones ni permisos sobre el préstamo de dinero. La sabiduría de la Biblia nos enseña que usualmente no es buena idea endeudarse. Nadie quiere, ¿no? Las deudas nos hacen esencialmente esclavos de aquel quien le debemos, como este hombre malvado consiervo, que seguía y atosigaba a su consiervo. Al mismo tiempo, en algunas situaciones, el endeudarse es un mal necesario. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos el dinero para adquirir, por ejemplo, un electrodoméstico caro y necesitamos utilizar una tarjeta. Pero la sabiduría de Dios nos dice cómo podemos utilizarla, no sacar tantas cosas juntas, sino ir pagando eso, terminarlo y luego poder sacar. Hay gente que no se controla y es muy tiene una enfermedad compulsiva de compra, ¿no? En tanto que el dinero sea manejado de una manera sabia y los pagos de la deuda sean manejables, ¿sí? Un cristiano puede tener la carga de una deuda financiera si es absolutamente necesario. Y nos dice la Biblia acerca de lo espiritual. Vamos ahora a lo espiritual, ¿no? Como siempre. Cristo, ante la pregunta maliciosa de los fariseos de pagar o no pagar tributo a César, porque ellos no querían pagarle, y él le respondió, ¿no? ¿De quién es la cara en la moneda? Y le contestaron: del César.
Y él le dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchos cristianos se olvidan de que realmente somos deudores para con Dios. Y vos te preguntarás, ¿por qué? Por no dedicarle el tiempo, no dedicarle el servicio, la devoción que Él se merece, porque somos deudores, porque fuimos pagados a precio de sangre. Cristo pagó por nosotros en la cruz, ¿sí? Romanos 8:12 nos dice, así hermanos deudores somos, nos dice Pablo. Lo repito, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Usar la tarjeta y endeudarnos llenándonos de cosas materiales y placeres pasajeros mundanos y no poder diezmar, no poder ofrendar para la obra del Señor. El Señor es claro, dice, busquen primero mi reino y todo lo demás que ustedes necesitan les será añadido. Nosotros primeramente necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Amén. Me gustaría escucharlos, pero ya pronto nos vamos a poder oír. No podemos, como decía el Señor Jesús, servir a dos señores. Debemos pedirle sabiduría al Señor para ser buenos administradores del dinero que entra en nuestro hogar. Porque todo lo que entra en nuestro hogar, todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de nuestro Señor. Como dice Jesús, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Lamentablemente muchos cristianos cometen este grave error de no calcular el costo a futuro. Pero yo, me incluyo, y muchos que hemos sacado préstamos, hemos asumido la responsabilidad de pagar en tiempo y forma cada cuota. Hay cristianos que fraudean y siguen fraudeando a todo el mundo, al banco, a la empresa de trabajo, y terminan siendo embargados en sus sueldos. Se creen astutos, se creen vivos, decimos acá en Argentina, porque por un tiempo lo pueden hacer. Pero eso no agrada al Señor. Romanos 13:7 nos dice, pague cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Y ahora va el plano espiritual. Al que deben respeto, muéstrenle el respeto. Al que deben honor, ríndale honor. ¿Y a quién le debemos todo el honor, el respeto, la honra, la gloria, nuestro amor? Sobre todas las cosas, a Cristo. Estamos viendo todas las perspectivas, ¿no? Cuando somos los que debemos, cuando prestamos. El Señor cuando prestamos nos dice, dale a todo el que te pida, y si alguien lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. No ir como este consiervo malvado a su otro consiervo, agarrarlo del cuello, ahogarlo para que le devuelva la plata. Porque cuando uno da, da como para el Señor. Y el que nos bendice es
el Señor, no la persona si nos puede devolver. Proverbios 3:27 nos dice, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está otorgarlo. También debemos ver si tenemos la posibilidad, como decíamos, si tenemos la oportunidad de ayudar, de bendecir, lo hacemos. Si no se puede, seremos nosotros los bendecidos, ¿no? Siempre el Señor nos enseña a no codiciar, de no tener avaricia, de no perder la mirada en Cristo y en su palabra por el dinero. Porque sabemos, como dice 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque ahí, como decía el Señor, ya tenemos otro Señor, que es el dinero, no el Señor. Pero no nos equivoquemos tampoco, porque muchos piensan de que los cristianos todos debemos llevar vidas pobres y hacer votos de pobreza. Eso no nos dice la Biblia, sino que debemos vivir piadosamente. Esto no tiene nada que ver con la pobreza, ¿sí? Muchos confunden de que un cristiano no puede tener una casa propia, no puede tener un auto 0 kilómetros, y eso no es así. Lo que nos enseña la Biblia es que no debemos poner nuestro corazón en los objetos y en las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Pero si Dios quiere, nos dará. Si no quiere, no nos dará, porque Él conoce nuestros corazones. Si el dinero, si un auto nos va a hacer apartar de su camino, nos llegará. Nosotros, como dice Pablo, debemos aprender a contentarnos conforme a lo que Dios nos da cada día, ¿sí? Y debemos aprender Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Le dice a los filipenses. Sé que siempre se han ocupado por mí, pero no tenían la oportunidad justamente cuando estábamos, como decíamos anteriormente, la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo no estaba en busca del dinero, como muchos hoy, en busca del diezmo, la ofrenda, corren a las personas por el diezmo, sino que le preocupaba el estado espiritual de las personas. No querían que se pierdan y se aparten del Señor. Y un ejemplo muy marcado para ir terminando es el ejemplo del compañero en el primer viaje misionero de Pablo, justamente Bernabé, que vemos que era un hombre que era pudiente, que tenía posesiones, y vemos que
lo que narra Hechos es que era una persona que daba, ¿no? Hechos capítulo 4, 36 y 37 nos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio todo y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Vendió, dice, no dice que tenía solamente esa heredad. Como tenía una heredad, ¿sí? La vendió y la trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Y vemos que no hizo lo mismo que hicieron Ananías y Zafira, que querían competir por el amor de los apóstoles. Y vemos el capítulo 5 de los que les pasó que murieron los dos por mentir al Espíritu Santo. Y ellos dijeron: no, nosotros vamos a dar todo, como hizo este, como diciendo: voy a dar lo mismo que... Pero después, como vieron la plata y eran avaricientos y codiciosos, no, vamos a extraer esta parte para nosotros y decimos que esto es todo. Y eso es mentir, amada iglesia. Y estamos delante de Dios todo el tiempo. Y Bernabé siempre ayudó ante la necesidad. Por eso, amados, no debamos nada a nadie, sino, como decíamos, el amarnos, porque el amor no daña al prójimo. Jesús ya pagó el precio en la cruz de nuestra deuda, que era impagable. Por eso nosotros, ¿cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo no darle todo? Por eso, que no haya en vos o en mí un destello de avaricia o codicia. Que guardemos nuestro corazón en Cristo. Porque, como dice en Job, desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos iremos de este mundo. Pero qué tremenda frase, ¿no? De nuestro Señor Jesús sobre la pregunta, ¿no? de sus apóstoles. Y ese corazón debemos tener nosotros para con el Señor. Qué tremendo. Conmueve el corazón, porque habla de un corazón que da todo. Porque decían los apóstoles sobre la mujer que derramó el alabastro y enjugaba los pies del Señor y lloraba agradeciéndole porque el Señor la había perdonado. Y le decían: no, pero esto puede servir, decía Judas, justo que era tesorero, para dar a los pobres. Y decía: no, ese alabastro, ¿no? Y va a ser, y en realidad, ¿qué quería hacer Judas? Se quería quedar con el dinero, ¿no? O quedar con el perfume para venderlo y venderlo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero lo que dice nuestro Señor es tremendo.
Vamos a leer Lucas 7. Versículo 47. Lucas 7, 47. Y dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Jesús, nuestro Señor, perdonó todos, no algunos, todos nuestros pecados. ¿No debemos darle todo al Señor? Sea nuestro tiempo, nuestra vida, todo a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que realmente se haga viva en nuestra carne, Señor. Que no debamos nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Y como decía este último versículo que conmueve mi corazón, Señor, que el que a mucho se le perdonó, ama mucho. Y nosotros te amamos, Señor. Que realmente no sea de labios solamente que te honremos y te amemos, sino con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos y con todo nuestro tiempo, Señor. Que este mismo sentir esté en mis hermanos, en la congregación, en todos aquellos que están oyendo esta palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y que te podamos bendecir alabándote y dándote de nuestros bienes también. No solamente dinero, sino todo lo que tú nos das, porque todo lo que somos y tenemos proviene de tu mano. Y también que seamos sabios en administrar todo lo que entra en nuestro hogar y sepamos contentarnos cualquiera fuera nuestra situación, como nuestro amado hermano Pablo, que sabía contentarse cuando tenía poco, cuando tenía mucho, pero lo importante para nosotros que somos hijos de Dios es que tú estés en cada momento con nosotros. Señor, que tú bendigas nuestros hogares, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, y Señor, danos sabiduría, no del mundo, sino de la tuya, de lo alto, para ser buenos administradores y que no seamos como ese siervo malvado que le perseguía a su consiervo, sino que toda ayuda que demos a nuestros hermanos, sea de dinero, sea de cosas materiales, esperemos la recompensa de tu mano, Señor, porque tú eres el que nos recompensa. Y que no guardemos rencor cuando nos deban cosas, Señor, porque solamente debemos amarte a ti y con tu amor amar a todos nuestros semejantes, hasta nuestros enemigos. Señor, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, manso y humilde, dócil y sufriente, Señor. Ayúdanos a sobrellevar también cuando estamos sufriendo, que nos pongamos en lugar de nuestros hermanos que están padeciendo necesidad, que están sumidos en la pobreza, o por malas decisiones se han endeudado, que podamos ayudarlos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que muchas veces no se habla en las congregaciones porque muchos falsos pastores, apóstoles, profetas están continuamente hablando del dinero que quieren para ellos, pero no hablan de bendecir al otro. Que siempre nos pongamos en lugar de los que sufren, de los pobres, de las viudas, de los necesitados, como nos enseñaste, Señor, de nuestra familia, nuestros padres cuando son ancianos, jubilados, de nuestros hijos también si están padeciendo necesidad, y también de la iglesia del Señor.
Señor, te damos gracias, te doy gracias por las familias que están escuchando y todos los oyentes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado y todo pecado Él crucificó. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, Él crucificó. Sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, Él crucificó. Dale gracias a Jesús. Dile, oh, la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor. Jesús me limpia, me ha restaurado, oh sí, todo pecado. Él crucificó. Oh, la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia y me ha restaurado y todo pecado Él crucificó. Alza tus manos a Él en señal de agradecimiento. Él lo hizo todo en la cruz. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia y me ha restaurado todo pecado. Él crucificó. Vamos a creerlo y decir, oh, la sangre, preciosa sangre que derramó mi
Redentor. Me limpia, me ha restaurado todo pecado, Él crucificó. Que se escuche tu voz, dando gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Solo tu sangre, solo tu sangre, Señor. Solo tu sangre me limpia de toda maldad. Preciosa, preciosa sangre, sangre de amor, de fidelidad, de justicia, sangre de perdón, de amor por mí. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor. Me limpia, me ha restaurado y todo pecado Él crucificó. Me limpia, me ha restaurado y todo pecado Él crucificó. Dile una última vez, me limpia, me ha restaurado todo pecado Él crucificó. Un aplauso a Jesucristo. Violentamente sujetaron sus brazos y estrechamente ataron sus muñecas. Un cruel soldado, armado, y en su mano un látigo entrelazado con huesos afilados, le azotó de pies a cabeza, rasgando su bronceada piel como navajas. Su sangre derramó con cada azote que le dieron. Sus piernas no pudieron sostenerse más y su cuerpo se quedó caído. Pero de repente levantó la cabeza y el soldado palideció cuando Jesús le dijo con amor en su voz: esta sangre es para ti. Lanzaron su túnica y sus ropas sobre su cuerpo debilitado. Su muerte estaba cerca y la muchedumbre le gritaba, acusándole. Le forzaron a llevar su propia cruz mientras golpeaban su cara desfigurada, y las astillas del madero le penetraban la espalda. Por desvelo y sed, su lengua comenzó a hincharse, y débil por perder tanta sangre, el Señor cayó. Unas gotas de su preciosa sangre
cayeron en la sandalia de Simón, y cuando se dobló a limpiarla, Jesús le miró y dijo: Simón, esta sangre es para ti. Esta sangre salvará, sanará tu corazón. Es el camino directo hasta el mismo trono de Dios. Y aún en la distancia, donde estés, te alcanzará. Es la sangre del Cordero de Dios. Penetraron clavos en sus muñecas, reventando arterias y venas. Cuando soltaron la cruz en el hoyo, su cuerpo se convulsionaba de dolor. Con agonía y un tormento que nunca conocerás, Jesús alzó los ojos hacia el cielo, sabiendo bien lo que pasaba. Con más amor que cualquier ser humano de aquel tiempo o de ahora, el Señor dijo algo que el hombre más escéptico no puede negar, y clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al dar su vida por nuestros pecados, te estaba diciendo: esta sangre es para ti. Esta sangre salvará, sanará tu corazón. Es el camino directo hasta el mismo trono de Dios. Y aún en la distancia, donde estés, te alcanzará. Esta sangre es para ti. Si estás perdido, solo y confundido, esta sangre es para ti. Si has sido abusado y te encuentras herido, esta sangre es para ti. Preciosa sangre del Cordero de Dios. Esta sangre salvará, sanará tu corazón. Es el camino directo hasta el mismo trono de Dios. Y aún en la distancia, donde estés, te alcanzará. Esta sangre es para ti, la del Cordero de Dios. Esta sangre es para ti, la del